Buenas noches. Mi nombre es María de Lourdes Moreno y pertenezco al grupo de liturgia de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Gómez Palacio. En esta ocasión nos tocó dar el tema sobre una breve historia de la Eucaristía. La Eucaristía, el día de hoy, la liturgia de la Eucaristía en el sacramento de la comunión. Antes de empezar con nuestro tema, vamos a ponernos en manos de Dios y decir una oración. Dios Padre misericordioso, concédenos suscitar, animar y consolidar la fe y la comunión en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, para así avanzar en el establecimiento del reino de Dios y llegar a ser una comunidad de discípulos misioneros, mariana y solidaria con los enfermos y pobres. Lo haremos con el auxilio del Espíritu Santo, en un encuentro alegre y personal con tu Hijo Jesucristo, y con una generosa respuesta de la comunidad. Amén. Vamos a conocer una breve historia de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II quiso hacer de la Eucaristía una celebración de la comunidad entera. Como todos los sacramentos, la celebración de la Eucaristía ha cambiado a través de los siglos. Nuestra pequeña historia enfatizará algunos hechos sobresalientes de cada era. La Eucaristía comenzó en la última cena y como las primeras comunidades siguieron el mandato de Jesús de partir el pan en su nombre. En la primera carta a los Corintios, San Pablo describe una Eucaristía que se celebraba en una cena comunitaria, que se compartía en las casas de los primeros cristianos. En esta cena se incluía la bendición del pan y del vino, el partir el pan y la comunión. San Pablo nos relata los abusos en esta cena comunitaria. Por ejemplo, algunas personas bebían demasiado. Otras se olvidaban de compartir la cena con los pobres que estaban entre ellos. Esto dejó atónito a Pablo, ya que el propósito de la cena era de celebrar al Señor en medio de ellos. El comportarse egoístamente traía consigo una advertencia muy seria. Cada uno ha de examinarse a sí mismo y solo entonces comer del pan o beber de la copa. Porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo está comiendo y bebiendo su propia condenación. Muy pronto, la Eucaristía ya no se celebraba en la cena. Por ejemplo, cuando San Justino escribe sobre la Eucaristía en el 150, no menciona la cena. Mientras el número de cristianos crecía, la Eucaristía se celebraba independientemente de la cena comunitaria. Del segundo al tercer siglo, una vez que la comunidad apostólica ya no existía, la liturgia que se desarrolló usaba cada vez más, leía y reflexionaba en lo que habían escrito los líderes de la primera generación, así como Pablo. Cuando los judíos cristianos ya no eran bienvenidos en el servicio de la sinagoga, ellos agregaron las oraciones, cantos, cánticos y homilía a la liturgia eucarística. Hoy en día reconocemos este desarrollo como la liturgia de la palabra. En estos primeros días, el celebrante de la liturgia tenía amplia libertad para componer sus propias oraciones para la misa. Sin embargo, pronto todos tenían las mismas normas, ya que las diferentes comunidades comenzaron a adoptar las oraciones de sus celebrantes más elocuentes, así como Hipólito. Del siglo IV al VIII,
La aceptación del cristianismo por Constantino llevó a que se difundiera rápidamente en el Imperio Romano. Esto llevó a cambios significativos en la celebración de la liturgia. El latín se convirtió en el idioma estándar de la liturgia, ya que era el lenguaje común en el mundo romano. El aumento del número de cristianos hizo que se salieran de las casas. Al comienzo las asambleas se reunían en las basílicas. Más tarde construyeron y dedicaron iglesias. El aspecto del sacrificio de la Eucaristía creció en importancia, mientras que el simbolismo de la cena se fue desvaneciendo. La teología del periodo enfatizaba la divinidad de Cristo. Esto llevó a que la gente se sintiera menos digna de acercarse al Señor, el Creador y el Juez del universo. Como resultado, menos gente se acercaba a recibir la comunión. La Edad Media, de los siglos del 9 al 15, los teólogos de esta era debatieron el significado de la presencia real de Cristo en el pan y el vino eucarísticos. Usaron el término transubstanciación para describir el misterio del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado, aunque aún tengan las apariencias del pan y del vino. Las iglesias grandes, el énfasis de que la misa es un sacrificio, el sentimiento cada vez mayor de que los laicos eran espectadores del drama que se desarrollaba en el altar. Todo esto llevó a que se creyera que la consagración era la parte principal de la misa. El énfasis no era tanto en recibir a Jesús en la comunión, sino en ver y adorar al Señor en la Eucaristía. Como eran muy pocos los laicos que recibían la comunión, un barquillo pequeño y redondo que se le nombró hostia de latín, víctima sacrificial, se sustituyó por la barra del pan. Como había muy pocos que recibían la Santa Comunión, el Cuarto Concilio Laterano en 1215 pasó la ley que exigía que los católicos recibieran la comunión por lo menos una vez al año. Se originaron las prácticas que se enfocaban en la devoción eucarística. Estas incluían el elevar la hostia y el cáliz durante la misa, bendición, exposición, las 40 horas y la fiesta de Corpus Christi. Desde la Reforma hasta el siglo XX, el siglo XVI nos trajo la Reforma Protestante. El Concilio de Trento, de 1545 a 1565, se convocó para corregir algunos de los abusos que se cometían en la Iglesia. También defendió algunas de las creencias católicas que los reformadores habían atacado. En el área de la Eucaristía, los padres de la Iglesia reafirmaron la presencia real de Jesús y lo adecuado del término teológico transubstanciación. También defendieron la naturaleza sacrificial de la misa en contra de los reformadores. Lo más significativo fue que el Papa Pío V publicó el misal romano en 1570 para que el rito oficial tuviera uniformidad. La Iglesia lo usó durante los siguientes 400 años. La devoción al Santísimo Sacramento siguió floreciendo, aunque la gente recibía la comunión raras veces. Eso fue hasta 1910, cuando el Papa Pío X permitió que los niños que hubieran llegado a la edad de la razón recibieran la Santa Comunión y animaba a que todos los fieles recibieran la comunión frecuentemente. La Eucaristía hoy en día. Hace muchos años, los teólogos comenzaron un movimiento litúrgico que
que fue aceptado por los líderes de la Iglesia, y esto llevó a algunas reformas importantes en la liturgia. El documento clave del Vaticano II, la Constitución de la Sagrada Liturgia en 1963, fue el punto más saliente del movimiento de la Reforma. Eso llevó a la renovación de todos los sacramentos. Los cambios importantes que hoy los damos por hecho incluyen lo siguiente. Celebramos la misa en el lenguaje vernáculo para que podamos entender plenamente lo que quiere decir la misa. La liturgia de la palabra tiene mayor importancia. Las pautas indicaban al homilista a que desarrollara su homilía basándose en las lecturas. Las lecturas dominicales giraban alrededor de un ciclo de 3 años. Este énfasis ha ayudado a que los católicos descubran las Sagradas Escrituras. El sacramento de la Eucaristía es la culminación en la iniciación de la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia y se hace efectivo cuando nos unimos en su liturgia para ser partícipes del sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo usó el sacramento de la Eucaristía durante la última cena, cuando tomó el pan, el vino en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó entre los apóstoles. Este es el momento que honramos en cada misa, específicamente en el momento de la consagración. Durante la liturgia del sacramento de la Eucaristía, el sacerdote ofrece la hostia y el vino en consagración a Dios para que sean convertidos en la esencia de la sangre y cuerpo de Jesucristo, y así darnos en comunión a los feligreses que al recibir estas especies sacramentales purifican sus pecados veniales y fortalecen ante los pecados mortales. La palabra Eucaristía proviene del griego Eucharistía, que significa acción de gracias. En términos de cristianos se refiere a la Sagrada Comunión, siendo esta una parte importante de los 7 sacramentos. La Eucaristía es la consagración del pan como el cuerpo de Jesucristo y del vino como su sangre, que renueva mística y sacramentalmente su sacrificio en la cruz. Con el sacramento de la Eucaristía se honran los 3 tiempos de Jesucristo en sus últimos días, como lo son la última cena, Jueves Santo, el sacrificio en la cruz, Viernes Santo, y la resurrección, Domingo de Resurrección, que son enaltecidos durante la Pascua. El primer encuentro que recibe un cristiano con Dios es en la primera comunión. Para ello es necesario estar limpio de pecado mortal, guardar el ayuno eucarístico y acercarse a Dios con fe y humildad. Al recibir la Eucaristía nos unimos a Dios fortaleciendo nuestra fe y compromiso con el prójimo. La liturgia de la Eucaristía, la comunión. La liturgia de la Eucaristía es la parte más importante de toda la misa, puesto que en ella tiene lugar el memorial del Señor. Se inicia con una procesión de ofrendas que se llevan al altar. Estas ofrendas son fundamentalmente el pan, el vino y el agua para la Eucaristía, aunque también se pueden ofrecer otros elementos, como por ejemplo cirios o flores. También es importante en este momento hacer la ofrenda para los pobres y para las necesidades de la Iglesia. El celebrante, cuando llega al altar, presenta las ofrendas al Padre y le da gracias. Después, si se juzga oportuno, se inciensan las ofrendas, la cruz y el altar, y luego se inciensa al celebrante, los ministros y la asamblea. Finalmente, el celebrante se lava las manos con el rito de lavado, pidiendo a Dios la purificación interior.
Una vez realizada la presentación de los dones, el celebrante invita a la asamblea a orar para que la Eucaristía que se va a celebrar sea agradable a Dios, y sigue una oración sobre las ofrendas pidiendo que se transformen en el cuerpo y en la sangre del Señor. Entonces se inicia la plegaria eucarística con el saludo "El Señor esté con vosotros", y el celebrante proclama el prefacio, que es una oración de acción de gracias a Dios que nos introduce en la celebración del memorial del Señor. Se denomina prefacio porque significa antes de la acción. Una vez recitado el prefacio, se proclama el Sanctus. Seguidamente tiene lugar la consagración con la epiclesis, invocación, donde se pide la acción del Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y el celebrante recita la narración de la última cena, con las palabras que Jesús dijo a los apóstoles, y muestra el pan y después el vino. Al finalizar la consagración, el celebrante invita a proclamar el misterio de la fe, o sea, la muerte y la resurrección de Jesús hasta que vuelva gloriosamente. Sigue la plegaria eucarística con la anamnesis, en la que ofrecemos al Padre el cuerpo y la sangre del Señor, y también la ofrenda de nosotros mismos, y se vuelve a invocar el Espíritu Santo para que nos congregue en la unidad. Aquí se incluyen unas intenciones particulares, como son la oración por el Papa, el obispo diocesano y auxiliares, no otros obispos, y por los demás ministros, por todo el pueblo y finalmente por los difuntos, pidiendo la intercesión de la Virgen Madre de Dios, de San José, introducido en las plegarias 2, 3 y 4 por el Papa Francisco y de los santos. La plegaria eucarística finaliza con la doxología final, donde elevando la patena y el cáliz damos gloria a la Trinidad, con la oración por Cristo, con Él y en Él. Con el gran amén del pueblo finaliza la plegaria eucarística y la liturgia de la Eucaristía prosigue con la comunión. Espero les haya gustado esta catequesis. Nos despedimos con esta oración. Eres María, la más hermosa entre todas las criaturas, porque el Dios de las alturas quiso hacerte primorosa. Eres madre muy amorosa, como madre nolendona, formando en una corona de las estrellas del cielo. Oh purísima concepción, madre del Verbo divino, danos tu bendición y guíanos por buen camino. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hasta la próxima.